Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos al segundo webinar durante este confinamiento organizado por el Servicio de Actividad Física y Deportes de la Universidad Europea del Atlántico. Hoy el webinar se titula Entrenamiento y rendimiento deportivo tras el confinamiento. Vuelta a la normalidad. En la charla de hoy tenemos el lujo de contar con dos profesores de la universidad y expertos en entrenamiento deportivo y además de dos alumnos que también son deportistas de alto rendimiento y que tienen una gran perspectiva que dar, primero la suya propia y luego también con los conocimientos que tienen. En primer lugar, me gustaría agradecer a Marcos Mecías, preparador físico, doctor en ciencias del deporte, experto en entrenamiento deportivo, especialmente en la modalidad de deportes colectivos. Y también a Iker Muñoz, doctor en ciencias del deporte, experto más hacia la rama de planificación deportiva y deportes individuales o de prestación, de resistencia. Y también tenemos con nosotros a Jaime Herrera, que en este caso es, por un lado, estudiante de tercero de grado de psicología de la universidad, pero por otro, a nivel deportivo, tiene un currículum envidiable. Campeón del mundo de dobles de pitch and put, perdón si no lo he pronunciado No, correctamente, está bien, está bien. 6 veces campeón de España en modalidades de equipo, y además de un buen ranking deportivo actualmente como el octavo a nivel mundial. Por otro lado, ya por último, tenemos a Adrián Rodríguez, que además de ser graduado y estudiante de un máster y coordinador conmigo del Servicio de Actividad Física y Deportes, es miembro de la selección española de Skeleton y deportista de alto rendimiento también con grandes marcas como atleta de 100 metros. Como veis, tenemos un muy buen cartel, es un gusto poder contar con ellos y ahora lo que vamos a hacer es una especie de preguntas guiadas que habíamos preparado con anterioridad en las que todos irán participando y seguid aprovechando para preguntar a través del chat. Lo primero, de nuevo, gracias a todos los asistentes, a los ponentes y vamos allá con la primera pregunta. No voy a explicar mucho sobre el confinamiento que todos vivimos porque es una situación que llevamos arrastrando según el país 2 meses o incluso 3, que ha afectado a muchos niveles de la vida, pero en lo que nos toca hoy en día ha sido un parón brutal en el ámbito del rendimiento deportivo. Deportistas que entrenan 5, 6, 7, 8, hasta 10 veces por semana y que todas las competiciones se han paralizado y muchos deportistas no han podido desplazarse ni fuera de su casa para continuar preparándose físicamente. Como mayor ejemplo del efecto de este confinamiento ha sido el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio para el próximo año. Una decisión histórica, seguramente de las más sensatas que se podía tomar para que se pueda disfrutar de estos Juegos Olímpicos de la mejor forma el año que viene. Me gustaría saber, para los cuatro, cuál es vuestra percepción sobre la influencia del confinamiento en deportes de alto rendimiento, ¿no? ¿Qué ha podido afectar cada uno de vuestra perspectiva? Tanto a nivel de entrenamiento, de rutinas y luego incluso, Jaime, si quieres, desde la perspectiva psicológica, ¿qué tan fuerte ha sido esto, ¿no? Adelante, si quieres empezar, Iker, porque te tengo aquí en primera parte de la izquierda. Bienvenido sea. Vale, lo primero, bueno, agradecerte que me hayas invitado en ese sentido a tomar parte aquí. Y bueno, respecto a tu pregunta, la influencia ha sido o es clara directamente en el deporte de alto rendimiento y también en el deporte de atletas aficionados. En el alto rendimiento yo haría igual una división sobre todo en deportes como es el fútbol o ya en el caso del ciclismo, que van a competir inmediatamente, pero también una de las primeras causas que ha pasado de este confinamiento es, por ejemplo, en la Bundesliga se ha podido observar en la primera jornada lo que pasó. O sea, con un promedio igual de lesiones, creo que eran de 35 lesiones o algo así, pasaron a 85 en la primera jornada. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente que esa vuelta otra vez a la nueva normalidad o la normalidad a la cual nos vamos a tener que amoldar todos, no conlleva, aunque sean deportistas de alto rendimiento, no ha conllevado a una adaptación de todas las estructuras articulares musculares post-confinamiento. O sea, por mucho que hayan entrenado muy bien o hayan intentado mantener la forma, los deportistas de alto rendimiento, vemos que el periodo que hay hasta la vuelta otra vez a la competición
en el caso del fútbol, por ejemplo, puede ser por lo menos no óptimo para afrontarlo con unas garantías de rendimiento o de cierto rendimiento y de ausencia de lesión. Y luego el otro apartado sería el deportista amateur, en este caso, que, bueno, no sé si conoces algún caso. Yo ya he conocido varios casos que ya empiezan a haber lesiones, sobrecargas, etcétera, por una mala planificación de la vuelta a la actividad. Esa es mi visión sobre este aspecto. Marcos, Sí, bueno, si si quieres queréis continuar. ahora... Sí, por supuesto. No, evidentemente, Iker, bueno, antes de nada, agradecerte, Carlos y Adri, la invitación. Yo creo que poco más se puede añadir con respecto a la primera intervención de Iker. Vamos a tener Iker para rato. Pero la verdad es que sí, o sea, estoy completamente de acuerdo con él. O sea, desde el punto de vista de la metodología de entrenamiento, lo primero ya que no se cumple es el principio de continuidad del entrenamiento. Y por otro lado, la gente que haya podido hacer algo, algún tipo de entrenamiento, etcétera, etcétera, hay otro principio de entrenamiento que es el principio de especificidad. Y ese probablemente no lo haya podido llevar a cabo, especialmente en deportes colectivos, ¿no? Durante el confinamiento. Evidentemente, tenemos el ejemplo que ha puesto Iker perfecto, ¿no? Leía hace un momento un artículo sobre precisamente la incidencia lesional pre y post-COVID en la Bundesliga precisamente y llama la atención cómo ha aumentado en un 30% las lesiones post-confinamiento, con lo cual, pues, por mucho que los deportistas en sí hayan seguido las pautas de los educadores físicos y preparadores físicos de los equipos y hayan seguido entrenando y hayan hecho, pues, que no hayan estado parados, por así decirlo, eso no implica que esas adaptaciones necesarias que genera la especificidad del deporte, pues, que se hayan conseguido, ¿no? Es decir, yo creo que, por un lado, sería necesario separar lo que es la actividad física genérica de lo que realmente puede ser finalmente el rendimiento, ¿no? Entendido como pues, un deportista de alto nivel, de las adaptaciones necesarias que requiere su entrenamiento específico. Y la verdad es que tengo bastante curiosidad para saber cuál va a ser la respuesta de los jugadores de fútbol, pues aquí mismo, ¿no? Y como también ha apuntado Iker, el fútbol, más que nada, porque va a ser lo primero que va a comenzar, que se va a retomar, pero sin olvidar también, por ejemplo, el caso de los ciclistas, ¿no? Que también ahora en breves van a empezar algunas de las grandes vueltas, porque igual el calendario se modifica, pero no se cancelan, ¿no? Y por otro lado, el aspecto en relación a los Juegos Olímpicos, una situación también histórica, más que nada porque no se posponían unos Juegos Olímpicos desde hacía muchísimo tiempo. De hecho, han sobrevivido, por así decirlo, a guerras, etcétera, etcétera. Pero yo creo que era en ese caso era lo más lógico, ¿no? Lo más sensato. Básicamente, ¿por qué? Pues por lo que conlleva precisamente estar un mes, 2 meses, el periodo de confinamiento que sea necesario con respecto al rendimiento. De hecho, después tanto Adri como Jaime nos van a poder dar su propia experiencia y probablemente vaya dirigida, ¿no? en ese sentido, que al final, pues eso, lo que es el proceso de entrenamiento al pararse, pues aunque se estén haciendo otro tipo de actividades, la especificidad no es la misma y bueno, eso, ya no continúo más, que den a ellos para precisamente que nos comenten un poco más. Bueno, en esta línea ceden el testigo, Adri. Si quieres empezar tú y luego continúas, Jaime, con cómo directamente os ha afectado, ¿no?, este confinamiento a vosotros como deportistas de alto rendimiento. Bueno, pues si os parece empiezo yo y luego sigues tú, Jaime. En primer lugar, agradecer otra vez
a todos, tanto ponentes como asistentes. Y bueno, desde mi punto de vista, realmente mi caso es un poco extraño porque ahora mismo estoy centrado en dos deportes, uno que no tiene mucho que ver con el otro. En primer lugar, llevo un par de años dedicándome al skeleton, una modalidad de invierno, donde pues por suerte me permitió terminar la temporada y el confinamiento ha empezado. Creo que fue una semana después de regresar yo a España después de toda la gira por América. Así que en el ámbito del skeleton no me ha afectado directamente, pero a nivel de preparación para la próxima temporada sí que todo está en el aire, como sabéis. Sí que deportes como el fútbol, el ciclismo, parece que inmediatamente van a comenzar a competir, pero en el caso de otros deportes y otras modalidades, el calendario es súper ambiguo a día de hoy. No sabemos cuándo vamos a volver a competir, si se esperan fechas. En el caso del atletismo, por ejemplo, se espera competir a partir de agosto, pero ya nos han dicho que no hay nada seguro. Y en el caso del skeleton, también andamos muy pendientes del tema del coronavirus en otros países, porque gran parte de las competiciones son en Estados Unidos y es uno de los países donde más afectación hay a día de hoy, por lo que más que nada tenemos que andar esperando a cómo evoluciona en cada uno de los países para ir tomando decisiones. A nivel de preparación, en mi caso, lo que he intentado durante el confinamiento ha sido perder lo menos posible. Ya lo de ganar o mejorar lo he dado por imposible, así que lo que he intentado hacer ha sido mantenerme físicamente activo, ya que hemos pasado muchísimas horas sedentarias. Intentar cuidar la alimentación, porque al movernos mucho menos, pues es muy fácil empezar a excederse. Y sobre todo he intentado aprovechar todos los entrenamientos y las horas de preparación para fortalecer puntos débiles, que yo creo que ha podido ser un buen momento para muchos deportistas, el poder trabajar pues, movilidad articular, flexibilidad, que en nuestro caso a los velocistas tanto nos cuesta durante la temporada. Pues la verdad que en ese sentido sí que me ha ayudado y espero que ahora ya con la vuelta a la normalidad, poco a poco, volver a la pista, que es donde me siento más cómodo y donde realmente puedo mejorar para la preparación de la pista. Sin duda. Jaime, vamos allá con un deporte tan técnico como es el golf, después de casi 3 meses, ¿no? Sí, bueno, lo primero, daros las gracias por la invitación a la charla, que me parece muy interesante. Y pues desde mi punto de vista, pues la influencia de este confinamiento en un deporte como el mío, que es casi todo técnica, ha sido bastante dura, ¿no? En el sentido de que pues sí que yo, pues lo mismo que decía Adri, he intentado mantenerme en forma en casa, haciendo actividad física, aprovechando mucho para intentar mejorar la movilidad y la flexibilidad, que es algo muy importante en mi deporte, pero al final también es lo que decía Marcos, al final es un deporte con cosas muy específicas, con lo cual yo me puedo mantener muy en forma, pero el movimiento, el gesto y los medios que necesito para entrenar, pues al fin y al cabo en casa son imposibles. Entonces es algo que nos afecta mucho y creo que aparte de todo lo que es la técnica, el movimiento y todo lo que no se puede trabajar en casa, creo que lo más desconcertante para un deportista que al final organiza su temporada, porque yo empezaba ahora en abril a competir fuerte, creo que es, o sea, esa incertidumbre de no saber cuándo vas a competir, ni dónde vas a competir, ni cuándo vas a volver, ni de qué forma. Entonces creo que es lo más complicado de sobrellevar, ¿no? Esa incertidumbre, o sea, entrenar ahora, ¿para qué? ¿Para cuándo? En función de qué criterios. Creo que es lo más complicado y en lo que, por lo menos a mí, lo que más me ha como fastidiado, entre comillas, este confinamiento. Sin duda, y justo eso sirve para continuar un poco con la siguiente pregunta, que va en línea de todas las estrategias que, según el deporte y los medios de cada deportista y equipos, obviamente que en deportes más profesionales como primeras divisiones de fútbol, que es donde está todo el dinero, hayan tenido más medios, pero al final contaban con los medios que tuviesen los deportistas en sus propias casas. O otros casos como los vuestros, que por desgracia o bien el propio deporte nos lo permite o bien
se tienen muchos menos medios. Ahora, en estos meses hemos visto infinidad de estrategias más allá de las que hemos propuesto desde el Servicio de Actividad Física y Deporte para la parte de promoción de actividad física, muy, muy alejada de las necesidades que tenéis deportistas de alto rendimiento como vosotros. Y hemos visto también que incluso ha habido lesiones en casa por exceso, sobrecarga o sobreentrenamiento, más allá de ejecuciones alejadas de la técnica adecuada por según qué tipos de seguimiento de entrenamiento. Pero bueno, más en vuestros casos y en deportes de alto rendimiento que tienen staff detrás, hemos visto muchas estrategias, que si seguimiento a través de vídeo, que si gamificación de sesiones o que si simplemente pues te haces este planning que te lo envío en Word y búscate la vida en casa, ¿no? Con más o menos cariño. Pero ahora que está pasando esto en gran parte de los países de España, del mundo, perdón, ¿qué estrategia creéis, ¿no? que hubiese servido para mejorar el entrenamiento o mantener lo mejor posible el nivel condicional de los deportistas con esta incertidumbre que comentaba Jaime, ¿no? que realmente no se puede ajustar el entrenamiento durante estos 12 semanas sin saber para cuándo tienes que afinar la competición? Incluso hay equipos que han mantenido el entrenamiento y antes de terminar el confinamiento ya se ha dicho que ciertas ligas terminaban y ya está, y hasta el año que viene. Entonces, ¿qué estrategias creéis que a lo mejor han sido erróneas y qué otros modelos podrían haber sido interesantes? Bueno, empiezo yo. Yo en mi caso sí que lo que más he necesitado y lo que mejor me ha venido, sobre todo ha sido por parte del staff de la Federación Española de Hielo, pues una constante comunicación. Porque al final, durante el año sí que, yo tengo ficha en el CAR de Barcelona y al entrenar un poco a distancia, pues sí que se convierte todo en más, te envío el entrenamiento y me das feedback, pero sí que este confinamiento hemos intentado tener comunicación diaria para ir comentando sensaciones, ajustar el entrenamiento a los medios y material que yo tenía en casa, que por desgracia tampoco son gran cosa. Me he tenido que apañar de bandas elásticas, de garrafas de agua, material casero que hemos ido preparando todos los deportistas con pocos medios para intentar perder lo menos posible. Y luego la suerte de tener un garaje bastante amplio para poder hacer la parte más, aeróbica o más condicional, que también me ha venido muy bien. El resto sí que he intentado preparar para, por ejemplo, el skeleton, que es un deporte también muy, muy mental, el aspecto psicológico, el ir ya pues aprendiendo los circuitos de esta temporada, tomar apuntes, las curvas, diferentes estrategias para ir ganando terreno y que cuando todo vuelva a llegar a la normalidad ya sea solo centrarse en la parte física, que es la que más ha estado afectada durante estos casi 2 meses. También hemos tenido el acompañamiento de, Jaime como psicólogo lo entenderá, pues un psicólogo del CAR, que trabaja con muchos deportistas del mundo del motor, para ir también simplemente tener conversación de cómo llevábamos el confinamiento, de cómo iba evolucionando los entrenamientos, las sensaciones, y más que nada tener un apoyo moral para llevar el confinamiento de la mejor manera posible. Nada más, lo único que hemos intentado ha sido sumar entrenamientos, intentar, ya como he dicho antes, no perder lo menos posible y ahora ya pues poco a poco ya volviendo a la normalidad, pudiendo entrenar al menos en la pista, que es pues ir ganando eso que decían Iker y Marcos, especificidad en el entrenamiento y buscando otra vez las sensaciones para competir. Vamos allá, Iker. Sí. En ese sentido, respecto a la pregunta, yo creo que Adrián ha sido bastante claro, tanto en esta como en la anterior. Es importante que en este periodo ha habido muchas estrategias, algunas igual que hemos visto, como tú bien has dicho, Carlos, no han sido las más adecuadas.
Pero sí es cierto que igual en un principio debería haber sido importante comunicar al atleta, que no sé, o al deportista en general, la nueva situación, pero cómo va a afectar en su rendimiento. O sea, que el descenso de este rendimiento puede ser normal, aunque se mantenga la actividad en casa o se trata de mantener una actividad, y sobre todo preparar la vuelta. Yo en este punto sí diría que lo ideal, desde una perspectiva de intentar intervenir durante el confinamiento, en los momentos más duros, cuando no podíamos salir ni a entrenar ni nada, incidir sobre todo en la vuelta otra vez al entrenamiento, en cómo preparar, ser consciente de que tu estado de forma no es con el que te fuiste al confinamiento, qué estrategias, sobre todo a nivel psicológico, otra vez de cómo afrontar pequeños objetivos para lograr objetivos futuros, como decía Jaime, que ahora es una sensación, muchos deportistas, sobre todo de élite, pueden tener una sensación de no saber hacia dónde dirigir sus entrenamientos. Y es importante en este sentido marcar diferentes objetivos y, como han dicho antes Adrián, por ejemplo, el tema de tratar, es un buen momento ahora mismo para poder tratar aspectos que durante una temporada convencional no puedes tratar porque no hay tiempo realmente. Entonces, puedes dedicarle mucho trabajo a igual mejoras de aspectos técnicos específicos, trabajar musculatura un poco más débil porque no tienes tiempo para trabajarlo durante el resto del año. Y, bueno, puede ser también una oportunidad para dedicarle a esto, una inversión mucho más grande en técnica y en preparación para un futuro, tener ese objetivo. Entonces, es difícil cómo poder afrontar esta etapa post-confinamiento y, sobre todo, cómo haberla afrontado dentro del confinamiento, porque, claro, las estrategias y las capacidades que tiene cada persona dentro de su domicilio pues varían mucho. No hay una estrategia única y exclusiva. Es adáptate con lo que tienes, haberte adaptado a lo mejor posible. Entonces, sí es importante determinar esto, que no ha habido una estrategia perfecta. Y otro aspecto fundamental, la alimentación. Bien, esto le pregunto antes a Adrián porque es en deportistas de alto rendimiento la cesación casi total del estímulo de entrenamiento, personas que entrenan igual 6 horas al día o 4 horas al día, doble sesión. La masa muscular ya pierden peso de estar casi encamados, como digamos, ¿vale? Porque pasan mucho tiempo de estar entrenando a casi en posición horizontal en la cama. Bien, y al final, pues todo esto de la mano de la nutrición, pues viene a minimizar en cierta manera esos aspectos. Entonces, es un tema complejo y, sobre todo, que es novedoso porque nunca ha pasado. Entonces, claro, no hay una estrategia adecuada o la mejor estrategia que se puede dar. Sin duda, en esa línea, Marcos, tú que además tienes más experiencia en la perspectiva de deportes colectivos y que has visto también, que lo hemos comentado más de una vez, estrategias y formas de mantener el entrenamiento en estos deportes. Pues sí, o sea, precisamente en relación a lo que acaba de comentar Iker, bueno, que previamente me había dicho Adrián, pues que ha apuntado por un lado Adrián, pues el propio seguimiento más diario, ¿no? Por parte de los entrenadores, por parte también de los psicólogos, apuntó la figura del psicólogo. Iker acaba de hacer alusión también al nutricionista. Bueno, evidentemente cuando hablamos de rendimiento, a lo mejor siempre nos viene a la cabeza el staff como un entrenador, quizás un preparador físico y un fisio, y ese es el staff, ¿no? Precisamente la experiencia me dice que eso habitualmente se queda corto. Es necesario específicamente o especialmente en esta situación, desde mi punto de vista, no solo un psicólogo, porque, claro, para muchos deportistas ahora mismo se acaba la temporada, lo que realmente les motiva a entrenar o les motiva pues, suele ser la competición, eso con lo cual, si no hay motivación, hacer las cosas porque sí, por lo general se suele entrenar mucho, especialmente en rendimiento se suele entrenar mucho, esos tipos de entrenamientos en muchas ocasiones la fatiga por lo general no es buena, entonces eso es difícil, ¿no?, de asimilar. Por otro lado, que también guarda relación con la falta de estímulo o con la falta de motivación, pues como no tengo medios, como no puedo hacer, etcétera, etcétera, pues la dieta me la salto un poquillo, total, solo van a ser 2 semanitas, las 2 semanas se convierten en 3, la tercera se convierte en 4 y, pues, evidentemente, el aspecto nutricional
es también otro aspecto, sobre todo en algunos deportes donde lo que es el peso, la composición corporal, pueda ser determinante en el rendimiento. Apuntabas tú antes, Carlos, también el tema en relación no solo el rendimiento deportivo, sino que ha aumentado el número de lesiones durante el confinamiento. Esa es otro problema, donde nuestro primo, nuestro cuñado, bueno, hay retos en Instagram, he visto uno, a ver si eres capaz de hacerlo, pues, evidentemente eso relacionado con las motivaciones que hablábamos antes, ¿no? Eso puede ser una motivación para empezar a hacer algo, pero claro, no se puede pasar de 0 a 100 ni en 12 horas ni en 24 horas. Y de hecho, pues hay estudios de que las lesiones especialmente articulares de LCA, etcétera, pues han aumentado, el meniscos ha aumentado durante el confinamiento. Y es más, parece una broma, esto lo podemos ver desde un vista así un poco a cachondeo, que no está mal, pero también han aumentado los casos de ingresos por radiomiólisis. Para quien no sepa lo que es, pues es una destrucción muy grande de tejido muscular, de músculo, en donde el hígado y el riñón no es capaz de filtrar esas sustancias de desecho y se taponan. El problema que tiene esto es que no duele. Inicialmente tienes contracciones tetánicas, es decir, igual se te contraen las piernas, se te quedan completamente estiradas y tú dices, ¿qué me pasa? Y eso, a lo largo de los días, a los 3 o 4 días, puede generar un fallo multiorgánico precisamente por el fallo de estos órganos, ¿no? Principalmente. Y eso puede conllevar a la muerte. En fin, a lo que voy, a lo que decía antes. Por un lado, la problemática del rendimiento deportivo, en donde queda demostrado la necesidad de un equipo multidisciplinar y tener la máxima información por cuantas más vías mejor. Y por otro lado, pues el propio sentido común de cada uno de nosotros cuando pasamos del 0 a 100 en nada, ¿no? Muchas gracias, Marcos. Ahora te toca a ti, Jaime, en esto que además comenta Marcos, ¿no? Del equipo multidisciplinar y de cómo se ha llevado, ¿no? Que ya has comentado antes un poco las estrategias de entrenamiento, pero cómo lo has llevado tú con ese equipo, el apoyo que has tenido y bueno, también tu reflexión, que al final es muy importante, de si esto vuelve a pasar, esperemos que no pase, o situaciones de estas de gran dificultad de continuación del entrenamiento, ¿qué se podría llegar a mejorar, ¿no? En este proceso? Pues sí, yo la verdad que tengo la suerte de contar con un equipo más o menos amplio que pues entre la Federación Cántabra, la Española y pues bueno, la gente cercana pues he ido construyendo poco a poco y al final pues es lo mismo que decía Adri, ¿no? Cuidar muchísimo la alimentación en casa y entrenar físicamente lo que puedas. En mi caso pues hemos reenfocado un poco la temporada porque mi temporada, digamos entre comillas, es de marzo más o menos, o sea, yo la semana antes del confinamiento volví de jugar con la selección en Málaga y me encontré con la situación de pumba en casa. Entonces mi temporada suele ser de marzo más o menos hasta octubre. Entonces al final la preparación física se hace de octubre a marzo a la fuerte y luego al final es un poco pues mantenerte. Entonces el problema ha sido que hemos tenido que rehacer el calendario entero. Al final marzo, abril, mayo, junio no vas a competir, no vas a hacer nada, con lo cual adáptate. Entonces lo que hemos hecho es pues físicamente seguir trabajando lo de la pretemporada, sobre todo temas de flexibilidad y movilidad, que es fundamental en golf. Y es que técnicamente pues jugar al golf en casa es bastante complicado. O sea, quiero decir, no hay hierba, no hay espacio, no hay sitio, o sea, no se puede, no hay viento, no puedes jugar. Entonces, bueno, pues técnicamente por videoconferencia con mi entrenador he hecho 4 o 5 intentando ver un poco cómo estaba el gesto, si estaba muy oxidado o no estaba oxidado, pero nada muy concluyente. Al final adaptarnos y tener claro que íbamos a estar así un tiempo, que iba a ser igual para todos, que al fin y al cabo no hay nadie que estuviese entrenando y trabajar físicamente y eso, lo que he repetido, que cuidar mucho la alimentación para no tampoco salirnos mucho de la figura que tenemos que mantener para competir. No deja de ser una oportunidad. Lo comentábamos en el anterior webinar, ya lo habéis avanzado algunos de vosotros.
algunas o muchas temporadas sí que se han terminado o se han quedado en blanco, ¿no? Como te puede pasar a ti esta temporada, Jaime, que esperemos que llegue a alguna competición. Ojalá. Pero bueno, estamos supeditados a lo que se decida y a lo que decidan sobre deportes supuestamente menos importantes de los que mandan, ¿no? Que no solo debería ser fútbol y baloncesto o ciclismo, como comentábamos antes, pero eso al final se escapa al deportista y por vuestra parte no deja de ser otra que adaptarse y seguir entrenando. Y sobre todo es aprovechar esa oportunidad. En muchos deportes es cierto que se va a anular la temporada o que ya se terminó y se abre un espacio de casi 6 meses hasta la siguiente temporada. En algunos deportes que yo siempre lo comento, como el baloncesto femenino, aquí en España llegan a tener hasta 4 meses de pretemporada habitualmente, desde el final de un periodo competitivo al siguiente, y ahí ya, pues ya tienen muchas estrategias para adaptarse y aprovechar al máximo, ¿no? Al estilo de la filosofía americana del off-season. Ahora realmente en España y en todos los países se tiene esta gran ventana de tanto tiempo para quizá el año que viene aprovechar que sea la mejor temporada. Esto no lo sabemos, pero a lo mejor sí que es el momento para enfocarse en optimizar lo mejor la preparación para la siguiente temporada. Y dentro de esto me gustaría saber también deportes colectivos o individuales o en qué deporte creéis que puede ser más factible aprovechar este parón para cuando se vuelva a entrenar para competir en septiembre, octubre del próximo curso, como le puede pasar a Adri, aprovecharlo al máximo y dar ese salto diferencial con respecto a otras personas que estén en la misma situación. Bueno, pues ya que nadie habla, ya hablo yo. Vale. Bien, tú has dicho que sí, es verdad. Puede ser una oportunidad para los deportistas. En mi caso, yo me voy a centrar más en los deportes individuales de prestación, resistencia, etcétera. Pueden ser una oportunidad para hacer una gran pretemporada, digamos, con un gran volumen o poder hacer las cosas relativamente, digamos, mucho más desde una perspectiva más, por decirlo de alguna manera, académica. O sea, digamos que no es siempre que parece que tenemos un año entero para entrenar, pero siempre nos pilla el toro y siempre vamos contra corriente. Pero hay un gran problema aquí. Es el calendario deportivo, el calendario competitivo. No se sabe. Entonces, ¿cómo poder plantear una planificación de una temporada hipotética si dentro de 2 meses la federación te lo puede cambiar? Bien, hombre, es bastante importante también tener en cuenta de en qué situación se va a poder volver. Porque, por ejemplo, uno de los grandes maratones, el mejor maratón de España, que es en Valencia, en noviembre, finales, diciembre, no me acuerdo ahora bien, en principio se va a hacer, pero ¿quién dice que no puede haber un rebrote en octubre o lo cancelan, etcétera? Imaginémonos una persona que está intentando hacer marca. Otra pregunta, las marcas mínimas para el Mundial, para las Olimpiadas, si van a volver a estar abiertas para poder acceder a la Olimpiada. Pues imaginémonos que hay una persona que se está preparando para ello y se vuelve a cancelar ese maratón. Entonces es muy difícil, digamos, el poder predecir lo que va a haber en un futuro. La tónica general es la incertidumbre. Ligas profesionales seguro que van a volver y, entre comillas, es también un nuevo reto porque vamos a ver cuánto tiempo dura ese descanso que tenían antes respecto al que va a dar ahora la federación. Bien, por ejemplo, me estoy refiriendo al fútbol. Entonces, yo en ese sentido no soy capaz de visualizarlo. Para mí podría ser un momento muy importante, sobre todo para trabajar muchas cosas de base, para hacer una grandísima temporada o pretemporada. Y puede ser una oportunidad muy grande, pero claro, igual dentro de 2 semanas te sacan el nuevo calendario competitivo, intentan meter nuevas competiciones que han sido canceladas en marzo, abril, mayo, te las ponen en septiembre, se junta con un gran volumen de competiciones en septiembre. O sea, pueden pasar muchas cosas actualmente y realmente es un momento en el cual hay que saber adaptarse psicológicamente a lo que te puede venir en un futuro. Eso es bastante importante. Ahí lo dejo. Marcos, te ha lanzado la pelota. Bueno, mejor, así acabo antes. Evidentemente estoy también completamente de acuerdo con Iker desde el punto de vista de que ahora mismo es toda una incertidumbre. Tenemos el ejemplo de las ligas profesionales, tanto de la ACB como la Liga de Fútbol Profesional aquí en España, en donde se sabe que van a terminar
esas ligas. No se sabe aún cuándo se van a comenzar las siguientes. Y claro, ahora mismo, desde el punto de vista de estas ligas profesionales en concreto, la tónica es llegar en las mejores condiciones para los playoffs que se van a jugar y después lo siguiente ya se verá. Evidentemente, siempre que hay un margen de tiempo, nuestro propósito, como buenos humanos razonables que somos, es, pues tengo tiempo, me voy a preparar para la siguiente de mejor manera, porque claro, pero sucede exactamente lo mismo que cuando tenemos un examen. Es lo mismo. Tengo un examen en no sé cuándo, tengo no sé cuánto tiempo para prepararlo, lo voy dejando, hasta que al final, ¡pum! Pues evidentemente esto va a ser algo similar, va a ser algo muy parecido, ¿no? En donde sería siempre un buen momento para poder mejorar o desarrollar otros aspectos, ¿no? Importantes dentro del propio rendimiento, fuera de la especificidad quizás del componente físico del deporte, pero sinceramente, especialmente fuera de las ligas profesionales, y ya he comentado dos, que el resto de deportes no son profesionales, no están considerados como profesionales, la mayor parte de la gente pues se entrenará o se dedicará a eso más que nada por devoción, no por otra cosa. Haciendo alusión a la importancia de trabajar, que lo has comentado tú, Carlos, de trabajar otros aspectos, ¿no? O ver cómo este parón como algo positivo en lugar de como algo negativo. Eso siempre lo decía la psicóloga que trabajaba conmigo en el club, en donde, sabes que en el fútbol sala las lesiones de larga duración, por ejemplo, el ligamento cruzado anterior, son, por desgracia, bastante comunes. Y ella, a todo aquel que tenía ese tipo de lesión, siempre le decía eso, ¿no? Que viesen la lesión como una oportunidad. ¿Como una oportunidad para qué? Para trabajar o desarrollar otros aspectos personales, profesionales, educativos, porque iban a tener ese tiempo, aparte del tiempo que iban a implicar o iban a desarrollar en la recuperación o rehabilitación de la propia lesión. Y esto es algo similar, ¿vale? Salvando evidentemente las diferencias. Quiero hacer esta comparación más que nada porque de ahí la importancia de tener siempre un buen apoyo que te sepa darle la vuelta al calcetín y algo que puede ser negativo, tratar de transformarlo en positivo, porque evidentemente el aspecto positivo siempre está ahí. Lo que pasa es que nos solemos ofuscar, nos solemos centrar en lo negativo, ¿no? Pero bueno, evidentemente sí que puede ser un periodo de reflexión y demás, pero ya os digo, yo creo que va a estar manga por hombro. Veremos a ver cómo comienzan las ligas en la temporada, cuándo y cómo va a ser el comienzo de las mismas con respecto a lesiones, etcétera, etcétera. Jaime. Bueno, pues yo creo que es un poco todo en la línea de lo que decían Iker y Marcos, pero o sea, yo creo que sí que lo más importante es al final saber sacar algo positivo, ¿no? de este confinamiento. O sea, los deportistas de alto rendimiento, creo que el 90% de ellos, por no decir el 100%, yo entiendo que hemos estado entrenando en casa, preparándonos de la mejor manera posible, adaptándonos. Entonces creo que eso tiene que ser para nosotros una fuente de confianza, ¿no? O sea, es decir, que cuando yo vuelva a entrenar y decir, me he estado preparando, he estado haciendo lo que he podido, me he adaptado como he podido, ahora me toca trabajar el sentido específico, ¿no? Pero habiendo trabajado ya esa base en casa, en comparación a una persona que no ha trabajado nada, yo creo que mentalmente pues no va a llegar bien preparada a entrenar, porque al final ha perdido todo. O sea, no es que no se haya mantenido, es que ha perdido. Y en cuanto a la vuelta a las competiciones y todo, sin saber el cuándo, lo mismo otra vez que decía Marcos y Iker, ¿no? O sea, a ver cómo se vuelve, con qué lesiones, o sea, la gente cómo lo va a afrontar, y creo que mentalmente tenemos que estar preparados para saber que de primeras va a ser todo muchísima competición y de golpe, y que tenemos que estar preparados para días malos, porque vamos a tener días muy malos. Al final llevamos 4 o 5 meses sin competir, que vamos a estar. Al final la cabeza no está igual que cuando llevas compitiendo 3 semanas seguidas. Va a haber más tensión, más presión, más nervios, eso va a afectar a tu cuerpo, se va a tensar. Entonces creo que es
que es muy importante tener unas buenas estrategias mentales para afrontar bien las competiciones y que no nos jueguen una mala pasada, pero creo que todos los deportistas tenemos que tener claro que al principio vamos a tener momentos malos, pero tenemos que saber sobrellevarlos y cómo gestionarlos bien para que no nos afecten de una manera pues muy dura, ¿no? Creo que es uno de los puntos más importantes de la vuelta a la competición. Sin duda, y más obviamente desde tu perspectiva Sí. lo conoces bien y es importantísimo que ese mensaje quede bien grabado. Desde tu perspectiva, Adri. Bueno, yo en línea de lo que han dicho anteriormente los compañeros, pues yo pienso que lo más difícil para cualquier deportista ha sido mantener esa motivación, sobre todo teniendo en cuenta la incertidumbre del calendario, que al final el calendario competitivo es lo que motiva a un deportista a entrenar y darlo todo cada día en los entrenamientos. Y a día de hoy, pues, excepto en un par de deportes, la realidad es que es todo muy ambiguo. Yo particularmente he intentado establecerme objetivos a corto y medio plazo para intentar mantener esa motivación en casa, y de momento estoy entrenando con la esperanza o la confianza de que se pueda competir, al menos en atletismo, en agosto. Entonces, ahora mismo estoy con una especie de pretemporada rápida para ahora, en cuanto nos dejen volver a la pista, ir ya poco a poco metiendo más especificidad. Lo bueno de practicar dos deportes es que me hace estar muy motivado durante todo el año, porque ahora mismo me centro en mejorar la velocidad, que luego me va a venir bien en el invierno para mejorar las bajadas en Skeleton. Entonces, en ese sentido, yo sigo bastante motivado y creo que lo que va a marcar la diferencia en los deportistas, sobre todo a nivel individual, va a ser la gente que sea capaz de mantener esa motivación, de seguir entrenando con conciencia, cuidándose la alimentación, etcétera. Y ahora, cuando nos dejen volver, pues partir de una base mejor o superior a igual gente que no lo ha hecho tan bien durante estos 2 meses. Además, bueno, una de las cosas que me parecen interesantes, en mi caso, por ejemplo, el confinamiento me ha podido servir para cerrar temas pendientes que no tienen tanto que ver con el deporte, como puede ser terminar un máster o simplemente a nivel laboral, cualquier tema que tengas por cerrar, pues yo creo que es un buen momento para avanzar, y ya cuando todo vuelva a la normalidad, pues ya centrarte específicamente en los entrenamientos y empezar pues más fuerte que nunca, ¿no? Genial, estamos totalmente de acuerdo. Y aprovechando esto, como una última pregunta, que os pido una intervención cortita antes de pasar a las preguntas de los asistentes. Volviendo a la parte de ventana de oportunidades, que obviamente acaba de terminar diciendo Adri a nivel personal y poder seguir creciendo a nivel profesional y de ver todo el abanico de posibilidades que se tiene encima. En las profesiones, en este caso de preparación física, de educadores físico-deportivos, incluso también en el caso de Jaime, más la figura del psicólogo, todo el mundo se ha tenido que adaptar a nivel laboral, ¿no? Y viéndolo desde la perspectiva del rendimiento deportivo, y han surgido nuevas estrategias, como comentábamos antes, de gamificación o de seguimiento de sesiones online, o incluso antes cuerpos técnicos que desechaban esa parte de conexión vía online o de seguimiento de los deportistas, que pues, solo confiaban en esa parte de presencialidad y de solo entrenamos cuando estamos juntos. Quizá ahora es una nueva ocasión de nuevas ventanas y posibilidades laborales, ¿no? Además de readaptar o rediseñar la figura profesional de preparador físico, entrenador, que en otros deportes, que a lo mejor, Iker, tú lo sabes mejor, en deportes de resistencia, que no se puede hacer todo el seguimiento de todas las sesiones presenciales, sobre todo en ciclismo, en otros deportes, sí que es a lo mejor más habitual ya de antes, pero a lo mejor ahora esto empieza ya de empezar a encajarse en otra de las tantas labores profesionales que tenemos, como preparadores físicos, psicólogos y demás. No sé si quieres empezar tú, Iker. Por supuesto, ya que me ha tocado a mí. Exactamente. Sí, como bien dices, en ese sentido, igual en deportes de resistencia, producto de los entrenamientos. Básicamente es que una persona que está preparando una ultra no puede estar el técnico, el entrenador, las 6 horas de tirada con él, dándole un feedback, obviamente. Entonces, sí es algo más común entre nosotros el tema del entrenamiento
no sé si online, pero sí a distancia, aunque es bastante importante el aspecto de proximidad. Bien en ese sentido, sobre todo para aspectos técnicos, mejora de aspectos técnicos, evaluaciones, feedbacks, sí es importante porque, vamos, es vital para cualquier deporte, el aspecto técnico. Bien, respecto igual a otros deportes, puede ser una nueva opción que se abre a un seguimiento más a distancia. Pero bien es cierto que al final el contacto humano, el tener el entrenador, el técnico, el preparador, el educador físico, tenerlo cercano en muchos aspectos, sobre todo a nivel de base, es de vital importancia. Entonces, yo no sé si la modalidad online ha venido ya para instaurarse como la modalidad principal para todos. Yo tengo mis dudas. Bien, sí es cierto que a nivel remoto, por decirlo de alguna manera, sí podemos tratar datos, recoger datos, analizarlos, darle un feedback al deportista, pero el contacto directo con tu preparador, psicólogo, etcétera, yo creo que es un plus. También dependerá un poco del deportista en cuestión, porque hay personas que sí necesitan ese trato, sentirse como un trato más directo, otros que son igual más cuadriculados, que no le importa un distanciamiento mayor. Sí es importante y, como he dicho, es que esta es una situación, no es que sea anómala, es que nunca se ha dado hasta ahora. Entonces, ¿qué ventajas o qué inconvenientes a nuestra preparación futura va a haber, va a tener esta situación? La vamos a ver en los próximos meses o en la próxima temporada de cada deporte, porque sí va a haber una influencia. No sé si para positivo o negativo, si va a haber un cambio de forma de trabajo, pero sí es un antes y un después en todo el deporte. En ese sentido yo estoy expectante ante ello, por lo menos. Yo creo que todos tenemos ahí esas ganas de ver qué sucede. Marcos, y luego ya pasamos a las preguntas. Sí, bueno, con Iker más que nada pues porque dudo bastante que se imponga esta manera, por así decirlo, de trabajo con respecto al tener delante al deportista. No solo evidentemente en los deportes colectivos es inviable, es completamente inviable. Yo creo que ha sido simple y llanamente una adaptación a lo que había, o más bien a los recursos que menos mal que en la actualidad tenemos bastantes más recursos que hace 15 o 20 años, pero simplemente ha sido una adaptación a la circunstancia. Y mejor o peor, bueno, como ha dicho Iker, ya lo veremos, pero sin más. No creo que tenga mucho más allá que en la actualidad. Perfecto. Pues nada, ahora pasamos a la segunda parte de la charla, con las preguntas que algunos de los invitados han enviado a través del Google Forms, que ahora mi compañero Adrián irá formulando y también iréis respondiendo poco a poco. Perfecto. Bueno, vamos a empezar. Lo que sí os pido es que, como son unas cuantas preguntas, respondamos con brevedad, ¿vale? Y así las podemos leer todas y responder a todas. Y los que aún no hayáis hecho las preguntas, las podéis hacer ahora a través del chat del Meet y las leemos al final, ¿vale? La primera pregunta es de tu compañero y amigo Ignacio Herrero, Jaime, y va para ti. ¿Cómo lidias con jugar a nivel profesional con tu ámbito académico? ¿Cómo haces para organizarte? Bueno, pues lo primero decir que no juego siempre a ámbito profesional, que yo todavía soy amateur, pero bueno. Pero al final creo que lo fundamental es tener contacto con tus entrenadores, preparadores y psicólogos y al final tener una buena rutina, una buena organización con todo, tener claro qué días entreno, qué días no entreno, de qué forma me toca entrenar este día, qué forma me toca la otra y saber organizarse con ello. Y pues luego sacar tiempo por las noches para estudiar, porque es que al final tampoco te queda mucho más si tienes que ir 6 horas a clase al día. Y saber organizarse. Creo que es lo más importante es tener cerca todo tu cuerpo técnico para que ellos te sepan organizar bien contigo y poner todo en orden. Perfecto. Bueno, la segunda pregunta viene de la mano de Elba Ramos y va dirigida un poco más hacia Iker y Marcos, que son los expertos en el entrenamiento. Y os pregunta cuál debería ser el objetivo primordial a la vuelta al entrenamiento, ahora con la nueva normalidad, el objetivo principal.
Bueno, pues ya también empiezo yo, Marcos, ya lo siento. Vale. Pero luego la fama la llevo yo, Sí. yo, ¿eh? No. Tú eres el que te alargas, yo el que, Ya. el que va el primero, ¿vale? No hay más. Bien, buena pregunta. ¿Cuál es el objetivo principal? Bueno, también variará en función de mi consejo personal. O sea, varía en función del deportista, el tipo de deportista que tienes. No ya ni la especialidad ni nada, el objetivo, el tipo de deportista. Hay deportistas que son capaces de plantearse objetivos a medio plazo y a largo plazo y eso les motiva a continuar y hay otros deportistas que necesitan, digamos, tener objetivos a corto plazo de mejora, que sea algo relativamente más tangible para que esto retroalimente y siga su motivación. Bien, ese es uno de los primeros aspectos que igual yo destacaría. Hay personas que le planteas un objetivo a medio o largo plazo, 3, 4 meses, 5 meses, 8 meses y le pierdes por el camino a un deportista. Necesitas hacer pequeños hitos, igual semanales o cada 15 días o cada 3 semanas para que vea su progresión. Es una de las cosas para mí más importantes, más que la preparación física en sí, que eso lo va a lograr, bien, el establecimiento de objetivos no principal secundario, sino a corto, medio y largo plazo para que él observe que hay una progresión. Y lo siguiente sería la progresión en sí. O sea, lo más importante es a ese deportista hacerle ver que es algo natural lo que le ha pasado, el descenso de su rendimiento, es algo normal que a él y al conjunto de sus compañeros o de deportistas de su misma clase les ha pasado, la gran mayoría, y plantear una progresión de entrenamiento, o sea, de volumen, de intensidad, etcétera, para que no recaiga o que no se lesione, que eso es uno de los aspectos que más se van a dar o que más se están dando ahora mismo en deportes o profesionales o no profesionales. Bien, el intentar conseguir el estado de forma muy rápido, porque pensamos que por haber estado 4 o 5 días activos a la semana en casa durante el confinamiento, eso más o menos equivale a todo el estímulo que tenemos en una pista, en una piscina, etcétera, ¿no? Porque igual hemos hecho ejercicio físico, pero actividad física no hemos tenido casi nada. Eso también influye en nuestro rendimiento. Con respecto a los deportes colectivos y en relación a lo que ya hemos comentado anteriormente, pues sí, que los deportistas han seguido realizando sus ejercicios que les mandaban sus preparadores físicos, etcétera, etcétera. Y lo primero que es necesario hacer a la vuelta, primero, hacer los test, evidentemente, y después un proceso de adaptación de nuevo a la especificidad. Es decir, los futbolistas calzarse las botas, estar en el césped, tener contacto con el balón, empezar a generar los desplazamientos ya un poco más específicos, evidentemente, que no sean del todo explosivos y demás. En baloncesto, exactamente lo mismo. Balón, contacto con el balón, poco a poco desarrollando esas acciones técnicas más específicas y así en general pues con todos los deportes, básicamente haciendo también alusión a lo que acaba de comentar Iker de la progresión, ¿no? Ir poco a poco ganando esas sensaciones, ¿no? Pues mismamente lo ha dicho Jaime hace un momento, después de 2 meses volver a agarrar o simplemente el hecho de golpear la pelotita en el golf, pues evidentemente son sensaciones que hace mucho tiempo que no tenía, ¿no? Pues en este caso es lo mismo. Lo que pasa que ya en un ámbito ligeramente más específico, precisamente para ir generando esa base específica que será lo que posteriormente se vaya a ir dando forma o moldeando a lo largo de los días y las semanas en esa progresión. Vale, gracias a los dos, chicos. La tercera pregunta nos la hace Robert Sainz, va un poco más enfocada hacia los deportistas. ¿Cómo mantenéis o cómo conseguís mejorar la motivación enfocada al deporte? Creo que ya hemos hablado un poco antes de ello, pero si quieres dar algún apunte, Jaime. No, creo que lo fundamental es lo que ha comentado Iker en la intervención anterior. Al final, un objetivo que es muy largo, te acabas desesperando, frustrando si no ves un cambio y al final pues lo acabas tirando. Creo que es algo fundamental tener objetivos a corto plazo para ir viendo el progreso que vas haciendo y creo que al final es lo que te mantiene con la motivación. Puedes tener un objetivo a largo plazo, pero creo que a la vez tienes que pactar unos objetivos a corto o medio plazo
para llegar a ese largo, ¿no? Porque si no, al final la motivación va a caer entera. Estoy totalmente de acuerdo. Es una de las estrategias que mejor me ha ido durante estos años, el establecernos objetivos, aunque tengas el gran objetivo a final de temporada, es el caso de un deportista individual o los partidos o enfrentamientos en deportes colectivos. Sí que también plantearte pequeños objetivos en los entrenamientos que te obliguen a esforzarte al máximo. Pueden ser semanales, mensuales, etcétera. Pueden ser también a nivel físico, a nivel de composición corporal. Bueno, hay una serie de elementos que nos pueden ayudar a ir buscando esa línea o ese camino a seguir para llegar al objetivo final, que es el que todos perseguimos, ¿no? Continúo. La siguiente pregunta la hacía Juan Camilo y no creo que ya lo habéis respondido más o menos entre Iker y Marcos, pero nos preguntaba cómo podemos mejorar la confianza y la seguridad en las personas que vuelven a los entrenamientos, a los gimnasios, a los clubes deportivos. La confianza y la seguridad en la actividad, entiendo, Sí. ¿no? Yo creo que se refiere tanto a nivel de entrenamiento, de su propia salud, como a nivel de contagio y las medidas que se vayan a tomar. Bueno, eso la verdad es que tiene cola, ¿no? Más que nada porque las medidas que se van a tomar, pues no depende directamente de nosotros el que se vayan a aplicar en todos los sitios como se deberían aplicar. Desde el punto de vista de las instalaciones deportivas y la vuelta, por ejemplo, o la apertura de las estaciones deportivas, yo considero que va a pasar bastante tiempo, no sé, a lo mejor algún gestor deportivo que tenemos por ahí nos puede echar una mano al respecto, pero yo creo que va a pasar mucho tiempo hasta llegar a lo que era anteriormente, es decir, centros deportivos completamente saturados, masivos, etcétera, etcétera. Yo sinceramente creo que va a pasar mucho tiempo para verlos así, si es que alguna vez se vuelve a ver eso. Con respecto después a la propia actividad, simple y llanamente, lo he dicho anteriormente, para ganar autoconfianza o para ganar seguridad con respecto al riesgo de lesión o miedo a poder lesionarse, pensar que no somos los mismos que éramos hace 2 meses, pero nuestro organismo no es el mismo que hace 2 meses. Por lo tanto, mi consejo, empezar desde lo más básico, es decir, que no dé vergüenza si si antes corría 2 horas y media y ahora voy a correr 2 series de 15 minutos, que no dé vergüenza, en absoluto, porque eso siempre nos va a venir mejor y después poco a poco veremos cómo nos vamos encontrando nosotros mismos ya mucho mejor y después ya pues, volver a ser los que realmente éramos, pero sobre todo eso, tener en cuenta que no somos exactamente los mismos. Yo, en línea con lo que decías, tengo la pequeña anécdota de bueno, un deportista que le has encerrado 2 meses, pues el primer día que te dejan salir a hacer actividad física en la calle, pues si eres un motivado como yo, pues el primer día el propio organismo pues te avisa de que no eres el mismo y te pega un tortazo para volverte a la realidad. En mi caso fue un aviso en el solio de pequeña sobrecarga y durante estas semanas he estado corriendo, andando, alternando correr-andar, por lo que considero que eso que dices de no tener vergüenza, empezar por aspectos básicos, aprovechar a volver a trabajar la técnica desde el principio, etcétera, pues yo creo que tiene que ser la forma de volver a la normalidad e ir cogiendo esa autoconfianza para luego poco a poco, siguiendo la progresión de nuestros entrenadores y preparadores, pues llegar al nivel donde estábamos antes. Vale, la tercera pregunta en esta línea la hace Otto Sar, un compañero del extranjero. Nos comenta qué estrategias se pueden llevar a cabo para deportistas de alto rendimiento que pasan mucho tiempo, ya no solo en el confinamiento, ya en la realidad, mucho tiempo sentados en su ámbito laboral o en el caso de desplazarse
a otros lugares o viajes durante muchas horas. ¿Qué estrategias se pueden llevar a cabo para no caer en ese tiempo elevado de sedentarismo y volver a reactivar el cuerpo sin riesgo de lesión? Bien, yo lo siento, pero yo también otra vez voy a contestar. Bien, es muy interesante esa pregunta, pero ya no solo por el confinamiento, sino fuera del confinamiento también. ¿Qué hay de la actividad física? O sea, puedes entrenar igual que otro compañero, tener marcas similares y esa actividad física diaria, lo que supone igual desplazarte andando hasta tu casa desde la pista de atletismo, desde tu centro de entrenamiento, subir las escaleras en vez de coger el ascensor, puede marcar un cierto, entre comillas, entrenamiento y una diferenciación entre deportistas. Y eso influye sobre el rendimiento deportivo. La actividad física, me refiero a toda actividad no programada, pero que tiene un componente metabólico, al final, tiene un gasto calórico. Entonces, es algo muy interesante. Por ejemplo, se propone muchas veces cada media hora intentar simplemente dejar de estar sentado y ponerte de pies. Trabajar igual unos minutos de pies o mantenerte de pies y volver otra vez a estar sentado. O sea, simplemente estas acciones hacen otra vez, digamos, en cierta manera a nivel vascular también que haya una pequeña redistribución del flujo sanguíneo, que bombeen las piernas por la contracción muscular el retorno venoso. O sea, es importante, sobre todo, ese tipo de actividad. No quiero decir que después de un entrenamiento de 4 horas tengas que hacer 5 kilómetros andando hasta casa. Bien, hay que ser consecuente, pero eso es muy importante, sobre todo en esos momentos en los cuales solo o entrenamos o estamos en casa sentados, que no pasemos tanto tiempo sentados en casa, aunque entrenemos mucho, como antes, si queremos, ¿vale? Es bastante importante ese momento de actividad física, pues hay que intentar levantarse cada 30 minutos, darse unos cuantos pasos y volver a sentarse. Es bastante importante, porque existe también una diferencia de esto, ¿eh? Efectivamente, y no solo para el rendimiento deportivo, el rendimiento físico, sino también para el rendimiento académico. Se aconseja no pasar más de 1 hora sentado y a partir de esa hora, pues como decía Iker, apuntaba media horita. Bueno, yo lo alargo un poquito más porque hay gente que le cuesta concentrarse, coger la concentración un poco más, pero aproximadamente no sobrepasar la hora y eso, moverse, levantarse, pasear, caminar durante un momentito y luego volver otra vez a la actividad. Como bien decía, está justificado desde el punto de vista de la mejora del retorno venoso. Sencillamente, el cerebro lo tenemos aquí arriba y la sangre tiene que llegar hasta aquí arriba, por lo tanto tenemos que generar para que realmente llegue ahí arriba la sangre. Con esto aprovecho para contar una anécdota de un congreso en el que estuve de prevención y retractación de lesiones y un investigador danés, aunque lleva más sobre la perspectiva de actividad física, pero también habla del rendimiento laboral y rendimiento académico, del nivel tan absurdo al que estamos llegando, de tantas horas que pasamos sedentarios, ya sea un deportista de alto nivel o cualquier persona que sea un trabajador sin que se dedique al deporte, que decía que con hacer 3 abducciones de brazo a la hora, había una diferencia de, no sé si era un 60% en cuanto a los niveles de tono muscular, en cuanto a los niveles de activación y obviamente luego en cuanto al rendimiento laboral y académico. Es tan importante esa parte de actividad física que también han comentado Iker y Marcos y hacer movimientos tan, entre comillas, absurdos y tan poco exigentes a nivel metabólico, pero que dan mucho beneficio. Y esto tanto para cualquier persona como para deportistas de alto rendimiento, como los viajes que también pasan de 12 horas cuando hay que cruzarse la península o parte de Europa para llegar a competir. Eso ahí hay que meter sí o sí siempre estrategias por el medio siempre que se pueda. Depende del tamaño del autobús, de la furgoneta o del medio en el que se desplace uno. Especialmente, perdona que te interrumpa, Carlos, especialmente sobre todo pues, en los deportes más amateurs, ¿no? En donde cada uno se tiene que desplazar en su propio vehículo o, como bien apuntabas, en furgonetas o autobuses, que en muchas ocasiones son muchas horas de desplazamiento. De eso tú sabes algo. Jaime, en tu caso, cuando tienes viajes largos, ¿qué estrategias sigues? Yo básicamente, bueno, sí que como suelo ir con mi padre, pues mi padre ya es un poco mayor y pues cada 2 horitas o así, pues paramos, ¿no? Pero
Yo lo que suelo hacer, o sea, tú cuando juegas al final vas casi siempre a un campo desconocido, con lo cual tienes que llegar un día antes para conocer el campo y todo eso. Entonces yo lo que suelo hacer es ir con 2 días de antelación más o menos. El segundo día como para tomarme ahí un poco de descanso y pues yo que sé, voy a andar, pero ni juego ni nada, simplemente veo, ¿sabes? Cojo una libreta, observo, apunto todo lo que vea del campo y al día siguiente ya vuelvo a la rutina. Por la mañana me activo, voy a entrenar y entreno normal, como si fuese un entrenamiento normal, pero yo sí que suelo coger un día antes porque sí que es verdad que alguna vez que he ido ya el día de entrenamiento, que es el día anterior, me he tirado 6 horas de viaje y he entrenado, he llegado por la noche a la cama y estaba en la cama que no me podía ni mover al día siguiente. Entonces eso creo que afecta bastante al rendimiento el primer día de competición. Entonces yo cogí la estrategia hace tiempo de ir con 2 días de antelación y a mí me funciona bastante bien. No sé cómo será en cuanto al tema físico y todo eso, pero... Yo la verdad que hago lo mismo y opino igual que tú, Jaime. Vamos ya con las preguntas, con las 3 últimas, ¿vale? Que nos habéis hecho a través del chat. La primera la hacía nuestro compañero Diego Noriega, ciclista y también deportista becado en la Universidad de Alto Rendimiento. Nos comentaba que las grandes vueltas en el ciclismo se suelen preparar a conciencia durante aproximadamente 3-4 meses de antelación, con concentraciones en altura, reconocimiento de etapas, etcétera. ¿Qué os parece la nueva realidad frente a la preparación de las grandes vueltas para la situación excepcional que se vive ahora? Iker, Marcos. Venga, Marcos, empieza tú. Muchas gracias, doctor Muñoz. Pues que evidentemente eso va a influir en lo que es el propio rendimiento de los ciclistas, concretamente. Y si ya de por sí el ciclismo tiene una tasa de abandono, no de la práctica, sino propiamente en las carreras, ya sea por caídas, pues ya sea por problemas físicos o etcétera, etcétera, veremos a ver a qué nivel sería bueno estudiarlo, el nivel que puede tener de abandono pues en las grandes, ¿no? que van a empezar para el mes aproximadamente. Evidentemente el rendimiento va a estar afectado, seguro, segurísimo. Incluso para aquellos que hacen trampas como para los que no hacen trampas, segurísimo. Vale. Freddy López nos comentaba una situación personal, bueno, que le puede pasar a muchos deportistas o a gente que hace deporte también por salud o simplemente por afición. ¿Cómo lidiar con el estancamiento deportivo? En su caso, lleva tiempo yendo al gimnasio, pero ve que su desempeño no mejora. ¿Cómo intentar, qué estrategias tomar para salir de ese agujero que muchos deportistas atraviesan durante una o varias temporadas? ¿Qué les aconsejaríais? Bueno, el estancamiento deportivo, o sea, lo fundamental es mirar el background, o sea, ¿qué ha hecho? O sea, ¿qué ha hecho hasta llegar a ese punto? ¿Vale? Porque si pensamos que es algo por casualidad, estamos cometiendo un grave error. O sea, ¿qué le ha hecho llegar a esa persona a un estancamiento? Bien, puede ser su alto grado de entrenamiento, que son totalmente comprensibles, si lleva entrenando muchísimo tiempo de una manera sistemática. Y bien, pues obviamente todos tenemos unos límites. Bien, entonces es importante. Pero si no, atendiendo a su cuaderno de entrenamiento, a su diario, sería interesante analizarlo para ver qué aspectos se pueden variar. Por ejemplo, si ha estado dedicando temporada tras temporada a entrenar de la misma manera, y simplemente incrementando igual la carga o no, pero se ha intentado entrenar de la misma manera. Sería importante para dar nuevos estímulos. Es que el momento del estancamiento deportivo puede ser producto de un entrenamiento extensivo, o sea, muy grande y que ya llega a un límite en el cual se ha sobreentrenado, no tiene no puede conseguir más adaptaciones, o puede venir debido a precisamente a hacer siempre igual, siempre lo mismo, y por eso no se produce esos nuevos estímulos que van a provocar nuevas adaptaciones y un mayor rendimiento. Es que es algo multifactorial lo del estancamiento. Puede ser debido a muchos factores, pero sobre todo yo incidiría mucho sobre es muy importante analizar qué le ha llevado hasta ahí. O sea, cómo entrena, las cargas de entrenamiento, cómo las prioriza o no, cuál es el tipo de priorización, etcétera. Eso es importante analizarlo. Vale, perfecto.
Vamos con las últimas. Álvar Portal, esta va hacia ti, Marcos, para cambiar de ponente. Que si considera que que ahora que vamos a volver a la normalidad, tanto en deportes profesionales como amateurs, es obvio que el número de lesiones en muchos casos va a ir a más, y que si creemos que es un buen momento para reforzar ese equipo multidisciplinar que hablábamos antes de preparador físico, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, etcétera, y si también sería interesante extrapolarlo al deporte popular. Completamente. De hecho, en alguna de mi intervención anteriormente lo he reforzado, no solo desde el punto de vista que creo que había sido mi intervención, desde el punto de vista del rendimiento, sino también desde el punto de vista de la actividad física, la salud o el deporte aficionado, llámese como se quiera. Al final de lo que se trata, cuando hablamos de deporte rendimiento, pues evidentemente tenemos en la cabeza el resultado, ¿no? Entonces ahí, entre comillas, está casi todo permitido, y está bienvenido pues a aplicar una dieta, tener un psicólogo que mucha gente piensa que no lo necesita porque no está loco, o sea, un concepto completamente erróneo de lo que es el psicólogo. El fisioterapeuta, que el fisioterapeuta parece que también es el hombre orquesta, que también puede entrenar desde el punto de vista del desarrollo físico, desde el punto de vista nuestro, que en muchas ocasiones, eso es un esguince. Bueno, tú qué sabrás, no tienes rayos X, no lo sabes. O sea, no, a lo que voy. Sí, la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque hablamos sobre todo de que el deportista amateur, etcétera, etcétera, lo que busca sobre todo es el mejorar a sí mismo, ¿no? El tener esas metas, etcétera, etcétera. Y básicamente tiene que estar supeditado al ámbito de la propia salud, ¿vale? Con lo cual, cuanto mejor asesorado esté de diversas fuentes, evidentemente, muchísimo mejor. Ahora considero personal que es el momento más adecuado para establecer pues, lazos o uniones entre diversas especialidades para trabajar todos en conjunto. Perfecto, Marcos. Vamos con la última, ¿vale? Que ya llevamos casi hora y media de charla. Sé que es un tema que a todos nos apasiona, tenéis muchas preguntas y estaríamos hablando hasta que acaba el día, pero vamos a ir cerrando. Para cambiar de tema, ya que creo que las otras respuestas más o menos se han ido respondiendo, tanto la de Eli como la de Solomon, vamos con la pregunta de Sergio Benítez, que hace referencia al deporte base, que yo creo que todavía no hemos mencionado. Él comenta que obviamente el deporte base ha sufrido un tiempo sin juego, los jóvenes pues han estado mucho tiempo parados, y si creemos o consideráis que puede haber diferencias en el desarrollo motriz a largo plazo de esta generación joven con respecto a otras anteriores. ¿Iker? Buena pregunta. La respuesta lo veremos dentro de unos años o de unos meses. ¿Bien? Eso es así. Bien, es importante, sobre todo, bueno, ¿a qué le llamamos deporte base? ¿A partir de qué edad? Desde una perspectiva de maduración biológica, pues obviamente no han tenido un estímulo que podría ser muy importante. Yo no me meto en la adquisición de nuevas técnicas o en el aspecto técnico, sino en la maduración biológica, aspectos de crecimiento. O sea, yo lo he podido ver en mi caso particular, pues con mi hija, por ejemplo. Bien, el aspecto de competencia motriz que tenía antes y ahora le ha costado después del confinamiento, obviamente, no corría mucho por casa, no lanzaba, no. Entonces, en ese sentido, sí puede tener una influencia, digamos, un poco más rápida. De cara a un futuro de adquisición de nuevas competencias, no lo sé yo, es un poco difícil de determinar, porque vuelvo a decir, esta situación ha sido única. Obviamente que, claro, si justamente a un grupo de personas o bueno, de niños les ha pasado en una etapa, en un periodo muy sensible de su maduración, igual han podido perder parte de esa oportunidad
mejora, pero esto ya digo que simplemente con los datos que tenemos ahora no podemos determinarlos. Sí sería interesante cuando se abran los centros deportivos otra vez, poder hacer ciertos test de coordinación y cosas así, coordinación oculomanual y cosas que igual que antes tenían, a ver cómo son esos patrones después de este confinamiento. Sería muy interesante. Jaime, ¿quieres apuntar algo al respecto? Que igual de eso sabes algo, de fundamentos. Jaime. No, es que me queda un poco oxidado de enero, pero... No, no te preocupes, ya salgo yo al paso. Gracias. No, simplemente además de lo apuntado por Iker, que ahora mismo serían hipótesis y no se podría extraer ninguna conclusión, como es lógico y normal. Pero yo apuntaría dos aspectos, que uno ya se ha comentado, que precisamente lo comentaba Adrián, ¿no? Por un lado, esos niños pequeños y niñas que se sentían, por así decirlo, encerrados y necesitaban salir, que les ha servido también para, por así decirlo, desfogar, y una de las medidas de desfogar, pues correr, trepar, saltar, etcétera, etcétera. Pero también yo creo que se ha dado por el miedo al virus, por así decirlo, por la información, porque, a ver, los niños se enteran de muchas cosas y cada vez se enteran más de cosas que les interesan, y este puede ser una de ellas. Quizás el miedo. Me han comentado mucha gente que sus hijos o que han tenido realmente que han tenido miedo los pequeños a salir incluso a la calle y de decir vamos al parque, no quiero, y te llevas no, es que no quiero. Entonces, por así decirlo, algunas de las habilidades motrices que son necesarias para algunas actividades deportivas, como puede ser lanzar, como puede ser golpear, etcétera, etcétera. Golpear me refiero a un balón, ¿vale? No golpear. Pues es probable que ahora mismo no se hayan podido dar, pero eso no quiere decir que a la larga tengan un problema en el aprendizaje de esas habilidades, sino que probablemente necesiten de más práctica para poder alcanzar un nivel que pudieran alcanzar relativamente antes. Pero eso sucede también con aquellos pequeños que no son lo suficientemente estimulados en este sentido, ¿no? Tal cual. Yo creo, como un punto final, la verdad que se ha mencionado el deporte base, creo que también a futuro, con eso de las oportunidades que se han podido generar, creo que en muchos clubes deportivos han tenido un momento ideal para darse cuenta de la necesidad de plantear objetivos de verdad a corto, medio y largo plazo, en base a la maduración biológica que comentaba Iker, a las habilidades motrices que comentaba Marcos, y de quizás según como veamos que vuelven estos niños y niñas a practicar su deporte este curso, aunque supongo que les será a partir de la próxima temporada, darse cuenta que a lo mejor el camino de estar todo el día con la pelotita mirando al balón o conseguir ganar, como ya conocemos la desgracia del deporte base, de tanta búsqueda del rendimiento resultadista, creo que ahora se van a dar cuenta, aunque al final también es tirar balones al aire, de la necesidad de cuidar a sus deportistas porque no dejan de ser su mayor tesoro para que puedan desarrollarse motrizmente lo mejor posible y al final a medio y largo plazo les puedan sacar mayor partido. Si quieren verlo desde la perspectiva de vista de los clubes, ¿no? Y creo que algunos clubes sí que conozco que se han parado a pensar en cómo plantear las próximas temporadas y en que a lo mejor estaban dejando un poco de lado esta perspectiva que nosotros obviamente conocemos bastante más y que por muchas veces queremos hablar con las directivas y hacer ver que esto es paso a paso, como cocinar a fuego lento. Ahora a lo mejor puede ser un buen momento. Y si no, pues ahí tendremos que seguir insistiendo para que se den cuenta, porque como bien ha comentado, se ha perdido ciertas habilidades o se ha perdido práctica y es momento de retomarla en la actividad física y luego en las prácticas deportivas que tengan cada uno de los niños. No sé si alguno de los cuatro queréis apuntar algo más. No yo nada, antes de finalizar y que cierres tú, Carlos, nada, agradecer a todos los que habéis preguntado y habéis estado participando por el chat. Yo creo que ha sido bastante interesante todas las aportaciones y sobre todo que hayáis aguantado casi 90 minutos aquí al pie del cañón.
Y agradecer a Iker, Marcos y Jaime por su tiempo y sus explicaciones, que han sido muy, muy interesantes. Y a Carlos por la gran moderación de esta charla. Nada, simplemente por cerrar, de nuevo las gracias a los 4, también a ti, Adri. Gracias a los asistentes, que vamos poco a poco creciendo cada día más. Y hasta aquí este webinar. Esperamos a ir haciendo en las próximas semanas, aunque obviamente ahora el desconfinamiento ya hace más difícil realmente poder unirnos todos a una hora, pero nos ayudáis a motivarnos a continuar haciendo este tipo de actividades y también aceptamos cualquier tipo de sugerencia. Si queréis contactar con nosotros a través de las redes sociales, a través del correo, para darnos alguna propuesta que os apetezca seguir sacando. Es posible que las próximas semanas saquemos alguna otra charla formativa. Y nada, de nuevo, muchas gracias a todos y nos vemos en próximos webinars o en la facultad o si no a través de las redes. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo, hasta luego, muchas gracias.